Disney nos mintió de la manera más descarada posible con Monsters University. Mike Wazowski nunca fue un fracasado, solo estaba aferrado a una versión de él que ya no existía. Ven, te invito aquí al estudio para que hablemos de los 3 secretos que encontré en Monsters University que nos hablan de por qué soltar tus sueños es a veces la única forma de encontrarte. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volverles a saludar en un episodio más de Tejiendo Comunidad. Mi nombre es Julián y los invito a que se preparen su cafecito, su té o su copita de vino, lo que más les guste tomar, porque en esta ocasión vengo a platicarles de Monsters University. Es una película que me gusta mucho y el problema que yo encuentro en ella, más allá de que los sueños no puedan llegarse a cumplir, es que realmente nadie nos enseña qué hacer con esta parte de estoy ahora ya sin lo que yo quería para mí dentro de varios años que resumimos como sueño. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Y esto lo vamos a hacer de la mano de la historia de Mike y Sully en la película, como les menciono. Entonces, estas son las 3 verdades, los 3 secretos que Disney nos dejó en esta bella película y que si realmente las entiendes, vas a ver que vas a dejar de pelearte contigo mismo para dejar de ser lo que deberías ser. Pero antes de que yo les desglose estas 3 verdades, estas 3 revelaciones, vamos a dar un poquito de contexto de qué se trata esta película para quienes no la hayan visto. Yo creo que Monsters Inc. es una película bastante conocida, entonces podemos partir diciendo que es un pre a todo esto que Mike y Sully ya viven en cuanto a que ya son el mejor equipo que puede haber entre asustador, Sully y entrenador, Mike. Y esto lo consiguen siendo que se conocen en la universidad. De eso se trata esta película, de cómo se conocen y cómo es que cada uno tiene un acercamiento diferente a esta gran aspiración y sueño de ser asustador. En el caso de Sully, él ya llega con un apellido, él ya llega con altas expectativas porque tiene un linaje bastante amplio de asustadores importantes en su familia, cosa que Mike no. Mike se ha ganado ese espacio a partir de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, y Sully ya lo tenía casi que regalado. Pero a pesar de estas 2 situaciones tan diferentes entre sí, pero todas llevadas hacia el mismo lado, ambos fracasan. Mike no puede ser asustador porque hay muchas cosas, incluso fisiológicamente hablando, que le juegan en contra, y Sully no le echa ganas. A pesar de que tiene el apellido, pues simplemente la meritocracia no es un camino viable muchas veces, en especial si no te esfuerzas. Y entonces termina en que son expulsados a raíz de toda esta situación, y aparte de que en un intento de demostrar Mike que sí da miedo, en el laboratorio de puertas al mundo humano, él cruza y se va al mundo humano. Como ya sabemos, es un espacio peligroso para ellos, y por quererlo salvar, Sully va atrás de él. Entonces esta situación causa su expulsión, y la película, a unos cuantos minutos de terminar, nos muestra a un Mike y a un Sully derrotados, sin saber muy bien qué hacer, hasta que les llega esta parte de, oigan, pues a lo mejor no es lo que ustedes querían, pero pueden ir escalando, ahorita sean mensajeros en la corporación de Monsters. Y entonces, así es como llegan. Y corre y se va con la revelación número 1. Los sueños no se cumplen. Tal y como le pasa a Mike en la película, por más que te esfuerces, a veces las cosas no funcionan. Ahí entonces hacemos la situación nuestra, porque entonces estás tú ahí diciendo, bueno, es que yo de verdad le estoy echando todas las ganas, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no se cumple lo que yo quiero, lo que yo deseo? Hay veces en las que es necesario ver la situación mucho más de afuera, y entonces te das cuenta que a veces los sueños que perseguías pueden no ser tuyos, puede que necesiten cambiar, mutar, porque hay cosas que ya no van simplemente con la personalidad que te acompaña. Y entonces esa es la parte en la que pesa darte cuenta que creciste, o que a veces no tienes las herramientas para el sueño que tú tenías específico, muy específico.
porque te frustras, la verdad sí te frustras persiguiendo algo que a veces es complicado conseguir. No que no llegue, pero justamente hay que ser ahí bastante astutos para ir surfeando la vida y entender que los sueños cambian, los sueños se acaban, pero ya entrando a la parte número 2, a la revelación número 2, tenemos entonces esta parte de después de darte cuenta que un sueño no es alcanzable, no se puede cumplir o necesita mutar. Porque entonces un sueño se va, pero el dolor se queda. ¿Y eso por qué? Tal como en la película, como Mike nos deja ver, vamos a hablar un poquito más específico de Mike en estos 3 puntos. Él construyó una identidad enorme alrededor del sueño de querer ser asustador, de querer ser reconocido. Nos muestran incluso en la intro de la película cómo es que él desde chiquito, después de esta excursión que tuvieron a la corporación de Monsters, él desarrolla una personalidad entera, muchos logros que él quiere a través de este sueño. Entonces, es lo que quiebra la película, lo que quiebra a Mike. Cómo ver todo esto se destroza. Es lo que le duele y es lo que a nosotros nos queda y lo que podemos decir que es también muy nuestro y con lo que nos identificamos. Los sueños se acaban y entonces estás frente al espejo sintiéndote casi que desnudo con esta sensación de, uy, se me acabó algo que yo creía para mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer después de esto? Es importantísima esa pregunta. ¿Qué me queda? ¿Qué me resta? Ya no sé qué hacer. Todo el sueño se cayó, todo mi trabajo al caño. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Y esta es la parte que les digo que muchas veces no nos enseñan qué hacer con esto. Sí nos enseñan a perseguir los sueños, nos enseñan incluso a romantizar el esfuerzo, ¿no? Pero nadie nos dice qué pasa después de que un sueño se cae. Y es posible, puede suceder. Y entonces entra el segundo punto, el tercero, la tercera revelación, que ya dijimos que es qué hay después de esto. Nadie nos enseña qué hacer con esa frustración, con ese coraje, y es donde la película casi cierra. Vemos a un Mike y a un Sully derrotados, tristes, que no están muy seguros de qué quieren. Uno porque decepcionó a su familia, Sully, y el otro porque tanto esfuerzo, tanto trabajo, pues ¿para qué, no? O sea, te replanteas incluso el sentido del el quehacer de las cosas. Y entonces, si bien sabemos que ellos son los mejores, el mejor equipo asustador entrenador y que lo consiguieron a fin de cuentas, pues esta película nos deja ver que el sueño original era otro. Y entonces, conforme van creciendo, conforme se van adaptando a las nuevas circunstancias, pues al fin y al cabo lo consiguen de una manera diferente, pero lo consiguen, especialmente Mike. Y eso es lo que podría funcionar. Eso es lo que puede ayudarnos al momento en el que nos sentimos derrotados después de ver que el sueño, ¡pum!, se cayó, se acabó o no es posible cumplirlo, las circunstancias ya no lo permiten o incluso ya no te interesa. Es difícil estar aferrado a una realidad que ya no te corresponde, que ya no es para ti. Y entonces después de que algo se cae, pues entonces quizás de eso se trata la vida. De eso se trata. De darte cuenta que conforme vas creciendo, los sueños cambian, los sueños mutan y hay que saber acompañarlos con el debido esfuerzo, con el debido trabajo y no agüitarte. Sí, se siente horrible, se siente feo, claro que me ha pasado, pero no nos vamos a quedar en el piso llorando, para nada. Yo no pretendo eso nunca, jamás, porque sí, vamos a sumergirnos en esa tristeza enorme de que algo se nos cayó, de que algo se nos rompió, de que una parte de nosotros se va junto con ese sueño. Pero hay una vida por delante todavía, se acabó un sueño, pero no la vida. Entonces hay que ser, como les decía, bastante ágiles y entender que los sueños se acaban, mutan y readaptarnos a todo lo que pueda venir, porque el sueño puede mutar, puede cambiar de empaque, pero en esencia puede conservarse. Y eso es importantísimo, entenderlo. Y esa es la gran enseñanza y esas son las 3 revelaciones
que nos deja Monsters University con el caso de Mike y de Sully. Duele mucho, como les decía, no solo por el hecho de que Mike está destrozado por la pérdida de sus sueños, ya entrando a las conclusiones, sino que es una proyección de nosotros. Realmente, ¿qué nos queda a partir de que, por más que a veces nos esforcemos, le das y le das y le das y le das, y por más que estás ahí, por más que te desvelas, por más que trabajas, por más que otorgas tiempo a ese proyecto, a ese sueño, a ese lo que sea, hay puertas que a veces no se van a abrir. Y eso tal vez puede ser lo mejor que nos pueda pasar. Porque qué tal que ese gran fracaso te está llevando al lugar correcto. Nunca sabes, nunca sabes, nunca, nunca, nunca sabes. Y eso es lo que nos deja la película de Monsters University con estas 3 revelaciones que les di y que descubrí. Película muy bella, la verdad, muy bonita, me gusta mucho. Yo la vi infinidad de veces de más pequeño, hasta que la revisité hace poco, fue que dije como, ok, esto a mis 25 años, a diferencia de, no me acuerdo ni cuántos tenía, pero estaba chiquito, yo creo que tendría menos de 16. Sí, fácil. Pero ahora revisitarla, pongámosle 10 años después, pues sí habla diferente, sí nos cuenta cosas diferentes. Véanla y me platican ya de vuelta acá. De entrada, ¿qué les parecieron estos 3 puntos? Si ustedes encuentran uno más, también coméntenmelo. Y en general, ¿les gusta la película? ¿No les gusta la película? Eh, ¿Están de acuerdo con el mensaje que nos deja? Y yo de verdad les agradezco muchísimo que estén aquí escuchándome porque son temas bien crazy. O sea, yo en qué momento me imaginé que iba a poder tener la oportunidad de hablar del tema central de Monsters University. Eso está muy loco y se los agradezco un montón. De verdad, muchísimas gracias. Salud por eso, por las pláticas bonitas y espero que esto les sirva de algo. De verdad. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio.